predicar. Comencemos, hermano. Primeramente, algo que tomar en cuenta en este punto es la Biblia. La Biblia. Como todos ya lo sabemos, que la Biblia es una biblioteca en el cual se centran ¿cuántos libros? 66 libros. Eso ya para muchos ya está muy mencionado, ¿verdad? Se divide en Nuevo y en Nuevo Testamento, vamos a ver en orden mejor. Se divide en Antiguo Testamento. Antiguo Testamento. El borrador se me perdió por aquí. Aquí está. Se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. AT se abrevia para Antiguo y NT se abrevia para Nuevo. Entonces son un total de 66 libros, que esto ya no vamos a desglosar porque todos ya lo sabemos cómo se clasifican los libros, ¿verdad? La ley o llamado Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, libros sapiensales, libros históricos, libros proféticos, profetas menores, profetas mayores, y de ahí luego el Nuevo Testamento, 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, luego las 13 cartas paulinas, y después de eso siguen las cartas pastorales divididas ahí, ¿verdad? Entre las cartas paulinas, hasta llegar a Judas y Apocalipsis, ¿verdad? Que es el último libro de la Biblia. Entonces, cuando yo voy a predicar, yo insisto y les recuerdo, hermanos, muchos ahí se meten a mi perfil y comienzan a atacarme. Ay, que si la mucha letra mata, más el espíritu vivifica, dicen. Entonces, ¿qué sucede? Yo les invito a esas personas, si me están oyendo por mi en vivo, a que se vayan a mi perfil y ahí doy recomendaciones. Y ahí está una recomendación que es para predicar, donde digo yo que la predicación y la homilética y todo es vano si el Espíritu Santo no respalda. Si el Espíritu Santo respalda a un siervo o sierva de Dios, déjeme decirle que las señales y los prodigios le seguirán. Entonces, instar a los que me atacan, que dicen que yo no enseño cosas espirituales, les insto a que vean mis clases, que en cada clase yo menciono al Espíritu Santo como el centro de la guianza para un sermón y no digamos para la predicación. Entonces, si usted le ora al Señor, primeramente recordar, ¿verdad? Hay que orar. Orar. En la oración, Dios le puede dar un título y le puede dar un tema y le puede dar, ¿qué más? Un texto para predicar. Un texto bíblico. Le vamos a poner texto B, que es texto bíblico, abreviado. Entonces, si ustedes se fijan, hay infinidad de temas que la Escritura lo señala. Comenzando desde la creación, comenzando de la creación, y si usted se va libro por libro, hasta llegar a Apocalipsis, que es un libro profético que se trata de valga la redundancia, las profecías que están por venir, ¿verdad? Entonces, aquí hay miles de temas en los cuales usted puede encontrar entre el Antiguo y Nuevo Testamento que abarcan los 66 libros. Ahí usted va a recolectar material. Cuando yo le digo material, hay material bíblico y hay material extra bíblico que ya lo vamos a estar viendo. Entonces, en el material bíblico a recolectar, aquí dentro los 66 libros. En estos 66 libros usted va a recolectar para predicar, pero sin antes, no dejando de lado el principio que lo tiene que regir al predicador, a la homilética, es la oración. Ese es un principio
fundamental y básico. Entonces, orar, Dios le puede dar un título si no lo tiene. Dios le puede dar un tema si no lo tiene. Y Dios le puede dar un texto bíblico si no lo tiene. ¿Por qué le digo si no lo tiene? Porque vamos a estar viendo que no solo de la mente de la Biblia pueden salir los títulos, los temas y los textos. Y no es que yo no sea espiritual, sino que el material me lo dice. Entonces, el material me dice que también los títulos y los temas pueden salir de otro tipo de material. Y es permitido, ¿verdad? Dice aquí mi guión. La palabra de Dios es la instrucción dada a Timoteo. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo en epístolas o cartas a Timoteo? En esta específicamente en la segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Dice, la palabra de Dios revela la honda necesidad del hombre y también le presenta lo que puede llenar. ¿Qué dice en 2 de Timoteo 4:2? Vamos a ver qué nos dice. Segunda 4:2. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enredará en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta no recibe la corona del vencedor, sino que compite según el reglamento. Dice. Esta es la versión NBI, hermanos. Por si ustedes encontraron diferente la versión. Segunda de Timoteo 4:2 les leí. Perdón, creo que me equivoqué. 4:2 y yo le leí 2:4. 4:2, perdón. Sí, me equivoqué. 4:2. Dice la escritura, perdón hermano, soy humano y me equivoco. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no oportuno. Corrige, reprenda y anima con paciencia sin dejar de enseñar. Es lo que estamos haciendo en esta oportunidad, ¿verdad? También por último que estamos enseñando. Pero aquí Pablo le dice a Timoteo que redarguya, reprenda, exhorta, enseñe, predique, etc. Entonces, ¿qué significa? Aquí, de la palabra de Dios, de ese versículo, de ese capítulo, nos puede revelar la honda necesidad que tiene el hombre de Dios. Y también en Hebreos 4:12, la Biblia descubre el corazón del hombre e interpreta los sentimientos de Dios para con el hombre. La Biblia es el material inagotable para el predicador y provee temas, títulos, versículos bíblicos, ilustraciones, material para mensajes sobre todas las condiciones de la Biblia. Ojo con esto, dice, la Biblia descubre el corazón del hombre. No solamente el corazón, dice la Biblia que discierne hasta los pensamientos, ¿verdad? E interpreta los sentimientos de Dios para con el hombre. La Biblia es el manantial inagotable. Entonces, ese manantial inagotable se llama la Biblia. La Biblia. Por excelencia, el predicador tiene que sacar todo su bosquejo de la Biblia. Entonces, como primer recurso es la palabra de Dios. ¿De a dónde usted va a recolectar material para predicar? ¿De a dónde? De la palabra de Dios. De ahí. Acuérdense que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir en toda justicia, en toda verdad, para guiar. Nos exhorta, nos reprende, nos enseña doctrina, nos enseña la salvación, etc. Es útil para todo. Vamos a borrar. Otro punto en el cual podemos buscar temas para predicar, títulos. ¿Cuál es? Es la lectura devocional. La lectura devocional. Esta es la 2, ¿verdad?
La lectura devocional. Cuando yo les hablo de la lectura devocional, hago referencia al estudio que usted toma en la mañana de leer las escrituras. Si usted no tiene la disciplina para hacerlo, le invito, ¿verdad? Y si usted no puede en la mañana, pero lo puede hacer durante el día, y si no le queda tiempo por su trabajo, hágalo en la noche. Pero la mente está comprobado científicamente que le va a aprender mejor en la mañana, le va a captar la memoria, las cosas útiles que usted va a aprender al momento de su devocional, al momento de la lectura bíblica en la mañana. El devocional tiene que ser en la mañana. No es una regla, yo soy dócil, ¿verdad? Y flexible, lo puede hacer hasta en la noche. Pero, ¿a qué quiero llegar yo? Que en la lectura devocional, yo me imagino que ustedes tienen recursos extrabíblicos, tienen diccionarios, tienen comentarios, tienen Biblias de estudio, tienen revistas cristianas, tienen infinidad de cosas, ¿verdad? Hoy no hay pretexto. Un hermano al grupo de WhatsApp me mandó un link, de hecho ahí lo compartió para todos, ¿verdad? Los que están inscritos ahí en el grupo de WhatsApp, los que están añadidos, y mandó una biblioteca cristiana, y ahí hay Biblias de estudio, hay comentarios, diccionarios, o sea, hoy no hay pretextos, hermanos. Claro, lo que se necesita un buen teléfono, ¿verdad? Para que tenga una buena memoria y pueda almacenar sus lecturas devocionales y enriquecerlas por medio de la lectura diaria de las escrituras. Usted va a enriquecer con material extrabíblico. Entonces, en su devocional diario, usted va a presentarse primeramente en oración, ¿verdad? Eso igual abarca aquí. Aquí viene también como regla la oración. Esto tan importante, usted ore después de su lectura devocional. Allí usted, al momento de estar estudiando un tema X que a usted le interesa, entonces ahí Dios le va a iluminar y le va a inspirar. No solamente eso, le va a instruir. Y no solamente eso, sino que le va a regalar un título, un tema y un texto bíblico en su lectura devocional. Si usted no tiene material extra bíblico, pero la misma Biblia le va a arrojar un tema para predicar, ya sea en un grupo de crecimiento, una campaña evangelística, la congregación que usted pastorea, el culto de mujeres, el culto de ancianos, el culto de jóvenes, el culto de matrimonio, etc. A muchos me llaman ahí y me preguntan, hermano, ¿tiene un bosquejo para jóvenes? Hermano, voy a predicar Y yo les digo, sí, y yo se los mando, ¿verdad? Pero no es como que la lectura devocional por medio de la oración se lo dé, o sea, es más efectivo, ¿verdad? Yo no les estoy diciendo que yo les puedo mandar un sermón, ustedes órenle a Dios y les va a servir, bien, les va a servir, pero qué bonito que en el devocional diario le nazca el deseo en su corazón de escudriñar las escrituras y después Dios le hable y le deposite un título y un tema para su predicación, y no solamente eso, un texto bíblico, y comience a llenar lo que se le conoce como el famoso bosquejo homilético, que de hecho ahorita vamos viendo solo la parte del título, del tema y del texto. Solo 3 ingredientes estructurales de composición del esqueleto del sermón estamos viendo en este momento y hemos visto, ¿verdad? Ahorita ya estamos saliendo tocante al texto bíblico. Ahorita estamos viendo cómo recolectar material para predicar, ya sea título, tema y texto bíblico. Esto nos dice que el Espíritu Santo nos va a guiar por medio de su palabra. Pero también hay material extrabíblico, libros, revistas cristianas, artículos, poesías cristianas. ¿Cuál es una de las poesías cristianas? Lamentaciones, ¿verdad? Es libro poético. Las Lamentaciones, creo que también ahí entran los Salmos, etcétera, ¿verdad? Entonces, Job entra como libro poético, si no estoy.
ahí equivocado, ¿verdad? Entonces, aquí quiero llegar yo, aún de los libros poéticos Dios le puede dar temas, Dios le puede revelar títulos para poder usted predicar. Dice, los cuales el predicador usará el mismo voz. Dice, no con todo esto interfiere al predicador. O sea, los materiales extrabíblicos, me dice el guión, que no le van a interferir. Bueno, de hecho aquí tengo un material extrabíblico. Esta es una joya de escatología. Les voy a poner un ejemplo, ¿verdad? Este se llama Eventos del Porvenir de Estudios Escatológicos de White Pentecost. Este es buenísimo en lo que es escatología. La escatología es lo que le va a dar contenido del futuro, ¿verdad? Las famosas profecías. De hecho, de este se llama Eventos del Porvenir. Entonces, cuando usted está recolectando material en su lectura devocional, usted puede tener libros proféticos y le saca del texto de Apocalipsis, agarra el de White Pentecost, Eventos del Porvenir, y comienza. ¿Es pecado que de aquí salga un tema para que usted predique? No, no es pecado. Eso me lo está diciendo el material, el guión, que de aquí puede extraer usted un bosquejo homilético de este libro. Como aquí hay textos bíblicos también, si no sé si me los logran ver ahí, hay textos bíblicos de amparo, porque los materiales extrabíblicos tienen textos que amparan y vuelven sólido el estudio de la palabra. Continuemos. Pueden salir bosquejos, sermones, en el cual Dios le puede inspirar un tema a usted, ¿verdad? A la hora de recolectar, le puede inspirar un tema, luego usted saca un título y un texto bíblico para poder hacer su sermón. Y aquí también me dice el guión que puede ir a revistas, periódicos evangélicos. Aquí en El Salvador hay un periódico evangélico que se llama La Prensa Cristiana. No le estoy diciendo la prensa gráfica, le estoy diciendo la prensa cristiana. Aquí en El Salvador está ese periódico. Lo venden, ¿verdad? Ahí salen artículos muy interesantes. De hecho, yo una tan sola vez he leído esa prensa cristiana aquí en El Salvador. No sé si en sus países hay diarios cristianos, pero hay artículos muy importantes. Aquí en El Salvador está otra en el cual usted puede recolectar material para predicar, que es la revista menonita de Anabatista, que es La Antorcha. Yo tengo también varias antorchas, ¿verdad? Entonces usted puede escoger un tema de ahí. ¿Y es permitido? Sí, es permitido. Media vez usted le pide a Dios en oración un título y un texto bíblico, usted lo puede tomar de referencia. Continuemos. El punto 3 nos va a hablar, ya tocamos el punto 2, lectura devocional. El punto 3, en este punto, en el siguiente, es la lectura secular. Ahí viene. Algunos se van a empruebar con él, los archiespirituales se van a empruebar, ¿verdad? Si hay algún archiespiritual, se va a enojar esta vez conmigo. Pero déjeme decirle que ahorita estamos aprendiendo, ¿verdad? No estamos tocando doctrina. La lectura secular, de hecho yo la practico, su servidor necesita saber de todo. Yo no les estoy diciendo que yo lo sé todo. No, el único que lo sabe todo es el Dios de los cielos. Pero necesito leer de todo. Yo trato, ¿verdad? Alguien me regaló un libro, El conflicto de los siglos, yo lo leo. Por ahí la vez pasada un mormón me regaló el libro de Mormón, yo lo leo. La vez pasada me regalaron un Corán y mi esposa me dijo, ¿y vas a leer eso? Me dijo. Sí, le dije yo, voy a sacar lo bueno, voy a desechar lo malo, pero también hay algo que se llama apologética, que es la defensa de la fe. Entonces, a la hora que yo practico apologética, necesito tener lectura secular. En este caso, si un islámico se me acerca, necesito tener ideas claras de los 5 pilares del Islam, en qué creen, ¿verdad? Y necesito tener recursos del Corán. Y hay libros bien graciosos, ¿verdad? Hay uno que se llama La Vaca, el libro de la mesa servida, la sura de la mesa servida, el libro de las hormigas, el libro de... o sea, como que es el zoológico ahí, ¿verdad? Algo rarito, ¿verdad? Pero allí yo me comienzo a empapar de lo que es el Corán. No para yo practicarlo, no me voy a entender, ¿verdad? Después voy a andar queriendo irme a detonar ahí. No,
Yo lo hago para saber cuando un islámico se venga conmigo y yo le hago una apologética, una defensa de la fe, y le digo yo, ¿de qué sirve ayunar 40 días, que es el famoso Ramadán, ¿verdad? ¿De qué sirve si no tienes a Dios en tu corazón? Bien, ellos van a decir que sí, que es Alá, que no es que... Entonces, yo les estoy poniendo este ejemplo para decirles que en la lectura secular usted puede estudiar a todas las sectas, a todas las religiones del mundo. Usted puede tomar como cultura universal, estudiar todo. Usted estudie de todo, lea de todo. Yo he leído revistas adventistas, he leído revistas de los testigos de Jehová, he leído revistas de los mormones, he leído el libro de la perla del gran precio, el libro de doctrinas de los mormones, he leído, híjole, infinidad de cosas. Pero aquí quiero llegar. Muchos dirían, por ahí dicen muchos, ¿verdad? Vas a terminar loco, vas a terminar todo cruzado. No, ¿quién dice? ¿Quién dice? Cuando uno le sirve a Dios y uno sabe en qué está parado, no hay nada. Dice el apóstol Pablo, ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios. Sí, de hecho, en la lectura secular, yo sé mucho de historia de Israel para gloria de Dios, ¿verdad? No es para mi gloria. Yo de hecho doy historia de Israel y sé mucho del mesianismo, ¿verdad? Sé mucho del judaísmo, sé mucho inclusive sé de religiones medio orientales, que algunas son filosofías, el taoísmo, el maocetismo, el Buda, el budismo. Entonces todo eso yo trato de saberlo, ¿verdad? Para en un día de estos me encuentre con alguien y me salude así, ¿ves? Tapándose el ombligo y me da la mano, rápido, digo yo, este es hinduista, digo. Entonces uno tiene que tener esa sabiduría, ¿verdad? De leer de todo, en la lectura secular. Cuando hablo de secular abarca todo, historia general, historia universal, historia de las naciones, ahí dentro, hasta ¿sabe qué he leído yo? El folclore de los pueblos. Es muy interesante leer el folclore de los pueblos. En mi país es el cipitío, la ciguanaba, la carreta chillona, etcétera, ¿verdad? El padre sin cabeza, hasta eso. De hecho, yo la vez pasada estaba leyendo del zángano en Venezuela, creo que se menciona mucho el zángano. Y en Colombia creo que es el hombre del sombrerón. Aquí en El Salvador es el cipitío. Imagínense todo eso. ¿Y de qué me va a servir? Me va a servir cuando yo estudio demonología. La demonología me enseña la clasificación de los demonios. Y en la clasificación de los demonios hay demonios que se encarnan en el folclore de los pueblos. Y los ángeles, los demonios han llegado a encarnar en personajes. Por ejemplo, aquí el cipitío, el papá del cipitío, la mamá es la ciguanaba, el papá es Satanás. Y entonces, imagínense, qué interesante. Entonces el diablo se metió en la cultura de los pueblos, en el folclore. Entonces, aquí quiero llegar yo. Quiero llegar a decirles que en la lectura secular usted puede leer de todo. Claro, bajo la guianza del Espíritu Santo usted no se va a cruzar. No le va a servir lo que leyó para mal, para alejarse de Cristo. No, eso no es así, ¿verdad? Si usted sabe en quién ha creído y en qué, dice la misma Biblia, dice que nuestros ojos tienen que estar en el autor y consumador de la fe. Puesto vuestros ojos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo, dice un famosísimo texto bíblico, ¿verdad? Continuemos. Dice la diferencia de la categoría. Dicen que hay libros sociales, profesionales. De hecho, yo he leído hasta libros de medicina, de psicología, de psiquiatría. Le invito, de hecho, tomando como oportuno esto, porque la clase me lo está dando, váyase a mi página de TikTok y busque el tema Jesús liberta a un endemoniado o Jesús echa fuera a un endemoniado. Ahí hablo yo de las manifestaciones clínicas psiquiátricas de un endemoniado y hablo también de lo importante que es saber cuando alguien está endemoniado o cuando alguien está enfermo psiquiátricamente. Pero ¿por qué yo hablo ese tema? Vamos a un principio de la homilética, porque lo manejo. Su servidor ya ha leído cuestiones de psiquiatría y de psicología. Entonces, y una parte también de cosas de neurología.
Pero ¿a qué viene esto? No es para exaltar mi ego ni mi intelectualismo, no. Yo lo menciono para darle la gloria de Dios a que el tema me lo da. Que necesitamos saber de todo. El predicador necesita saber de todo. No le digo que él es el sabiondo, que él va a ser no, para exaltar el ego. No, no. Es para la gloria de Dios. A la hora que usted esté predicando, algo le va a servir de lo que usted lee. O de mucho, de mucho. El predicador tiene que escoger lecturas que le van a edificar y las puede ilustrar en su sermón, en su título, en su tema. Claro, por supuesto, no en el texto, ¿verdad? Porque esto lo voy a ir a buscar en la Biblia, el primer punto que yo le di. Pero aquí va a pasar algo. Nicodemo, capítulo 3 de Juan, nos habla de un hombre llamado Nicodemo, que su nombre significa el conquistador del pueblo. ¿Cómo era este Nicodemo? Este Nicodemo era maestro de la ley. Entonces, a Nicodemo le sirvió un poco el estudio. Entonces, ¿pero qué pasó? Nicodemo después aceptó que Jesucristo es el todo. Entonces aquí nos da el ejemplo, el guión, que aquí podemos sacar de esa lectura del mismo de Nicodemo, podemos sacar una enseñanza que nos abarca las diferentes fases de la experiencia humana. De la experiencia humana, él tendrá que recibir el conocimiento en ese momento cuando se acerca a Cristo, ¿verdad? Entonces aquí dice que hay periódicos, revistas, novelas cristianas, artículos, hasta cosas extrabíblicas, ¿verdad? Que entran los artículos políticos, sociales, columnas de prensa de diarios seculares, revistas seculares, incluso hasta novelas seculares, dice aquí, que pueden llegar a veces a ser mencionadas como una ilustración. Puede estudiar la vida de los reformadores, puede estudiar la vida de los que yo les mencioné la vez pasada, de Charles Spurgeon, Juan Calvino. Puede leer todo, ármese usted. Perdón que se me cortó la imagen, pero se me actualizó el teléfono. Perdón. Hoy sí, ya estamos, ¿verdad? Dice todo un poco, sí. Es material para recolectar, es amplio. De hecho, déjeme decirle, hoy que me está diciendo este amigo, vi el comentario, ¿verdad? Ustedes ya han leído de astronomía. Su persona ya lo ha hecho, para gloria de Dios. Yo leí un documento de Stephen Hawking. Este señor estudiaba mucho los gusanos de tiempo, los agujeros negros, que de hecho ese tema le perteneció a Albert Einstein y él se lo apoderó, ese es otro tema, ¿verdad? Pero centralizando en lo que yo les quiero decir, yo he estudiado mucho la astrofísica. Yo soy apasionado a la astronomía, déjeme decirle, ¿verdad? A mí me encanta todos esos temas. Y una vez estudié astrofísica. Me estuve casi 2 horas leyendo un documento en internet, por eso le digo, hoy no hay pretexto para saber mucho los temas. Y yo desde el punto de vista científico, anticreacionista ateo, me metí a ver el punto de la creación. Para ellos no son creacionistas, sino que son materialistas, empíricos, escépticos, ¿verdad? Algunos ateos. Pero ahí me decía que el principio activo de todo universo, planeta y el cosmos era lo que se le conoce como materia oscura. Y vayan ustedes a investigarlo después de este en vivo y se darán cuenta. Materia oscura, polvo cósmico y energía oscura. Materia oscura o negra, energía oscura y polvo cósmico son los 3 componentes para el principio de una galaxia. Hablando que galaxias son millones en el universo, infinitas. Nosotros vivimos en una que es la Vía Láctea, ¿verdad? Y la próxima es la Andrómeda, la más cerca de la Vía Láctea. Pero aquí quiero llegar, que a mí me abrió una cosmovisión bíblica,
Porque yo digo, llego a la conclusión que la materia oscura, la energía oscura y el polvo cósmico no es más nada que Dios manifestándose en eso que ellos le llaman materia negra, materia oscura y polvo cósmico, o nebulosa le llaman, que son los principios de una estrella. Entonces, aquí quiero llegar yo, que le llaman energía oscura, que no, es el Espíritu Santo, dice la Biblia, que en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, ¿qué significa? Que la materia oscura y la energía oscura no es nada más que Dios, y ellos no lo aceptan así, como son ateos, no que lo materializan a Dios. Entonces, pero ese es el principio, según la astrofísica, de la creación, según ellos, ¿verdad? Pero para nosotros es el Hijo de Dios, es el Dios mismo creando todo, el universo, las estrellas, etc. Entonces, ¿pero para qué me va a servir eso? Me va a servir para ampliar el génesis bíblico. La astronomía científicamente me da una cosmovisión bíblica amplia. La cosmovisión bíblica amplia es el mundo de ver la Biblia, el Génesis, no solamente creacionista, que es lo primero, ¿verdad? Bíblico, sino que hay que ir a la ciencia, que nos dice, aunque hay una contradicción a veces, pero se puede extraer cómo poder predicar y refutar y dar una apologética a las bases antibíblicas y nosotros, como siendo bíblicos, repeler todo ataque del diablo y todas teorías de hombre hechas para confundir la mente del humano, que diciendo que no hay Dios, son unos necios, ¿verdad? Así como dice un famoso versículo. Comencemos a ver el otro punto. El otro punto nos habla que hay que estudiar la humanidad. A esto me encanta. El cuarto punto, creo que cabe aquí, ¿verdad, hermanos? No sé si ven ustedes. El cuarto punto es la humanidad. Esto me gusta estudiar a mí, miren, la humanidad. ¿Sabe por qué me gusta estudiarla? Porque yo soy humano. La humanidad. Cuando yo les hablo que el predicador tiene que estudiar la humanidad, aquí abarca primeramente la teología. La teología, porque es lo que estamos hablando esta noche, ¿verdad? Teología, aquí puede usted agregarle un apellido, antropología bíblica. Antropología bíblica. Antropología bíblica. Eso es desde la cosmovisión de ver al hombre desde un punto de vista teológico. La humanidad caída, los efectos y las consecuencias de la humanidad caída y la esperanza que hay en Dios por medio de Jesucristo, cómo salvar a esa humanidad caída. Entonces aquí vemos la naturaleza de la humanidad caída, ¿verdad? Desde el punto de vista teológico, dice la Biblia que mientras uno pecó, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién es ese fue que pecó? El primer Adán, ¿verdad? Pero dice la Biblia también en Romanos que el segundo Adán vino limpio, sin mancha, nunca pecó, que es el segundo Adán por el cual tenemos entrada a esa oportunidad de salvación, ¿verdad? Entonces, aquí, tocante a esto, tenemos que tener un estudio de la humanidad primeramente teológica, desde el punto de vista de antropología bíblica. De hecho, su servidor tiene un libro que se llama La Teología Sistemática de Lewis Sperry Chafer. Él enseña antropología bíblica. Me encanta cuando estudia antropología bíblica. Es como estudiar antropología secular. Lo único que la antropología secular tiene un aspecto escéptico, ateo. En cambio, la antropología bíblica lo adapta a lo que es Dios haciendo al hombre a través de la creación de la Biblia y puntos de vista existenciales, humanísticos, desde el punto de vista espiritual, ¿no? Continuemos. Al final les estaré leyendo los comentarios, hermano. Ahorita ya habíamos acordado que al finalizar la clase iba a leer comentarios para no perder tiempo, ¿verdad? ¿En qué forma?
En la clase me refiero, no porque a la hora de dar información no es pérdida de tiempo, ya se los había dicho. Continuemos. Entonces aquí la humanidad se tiene que estudiar desde el punto de vista, vamos a borrar, hermanos, no sé si ya copiaron, bueno, si no, métanse al video nuevamente y lo ven, ¿verdad? Voy a borrar, por cuestiones de tiempo no puedo esperar. Estamos en el punto cuarto, la humanidad. De ahí van a salir temas de la humanidad misma. La humanidad hay que estudiarla desde el punto de vista teológico, ya se lo digo, antropológico, antropológico, que es la antropología, es el estudio del hombre, o ciencia que estudia al hombre, pero yo les ponía ahí bíblica, ¿verdad? Pero también lo puede estudiar antropología secular, ¿verdad? Eso no hay problema, no riña con la palabra. Puede, yo su servidor, yo he estudiado al hombre desde lo que es la psicología. Bien, yo he estudiado al hombre de lo que es la psiquiatría. He estudiado al hombre también desde la medicina, es muy bonito. Muy bonito es, o sea, no le digo que soy doctor, pero he leído algo, he leído fragmentos, ¿verdad? De lo que es neurología, aquí neurología. Neurología. Vale, he leído cosas de psicología del criminal, criminología. De hecho, ahí vimos el primer criminal que existió en el mundo, que fue ¿quién? ¿Quién fue? Caín. Entonces, continuemos. El cuarto punto, cómo recolectar material para predicar, primeramente orar, luego estudiar la Biblia o ver versículos bíblicos. ¿De dónde va a salir también temas? Científicos, ¿verdad? Los que estudian la humanidad, claro, por supuesto, ¿verdad? Las ciencias sociales, las ciencias médicas, las ciencias psicológicas, primeramente como la teología, ¿verdad? Como la teología, eso. De ahí antropología bíblica, antropología secular. De hecho, yo doy una materia que se llama psicología ministerial o psicología pastoral. Su servidor la da en el instituto. Es muy buena la materia, ¿verdad? Hay muchos cuadrados que se la llevan de archiespirituales que que la psicología no comparte con la teología. Bien, yo les puedo dar fundamentos, ¿verdad? Pero ese no es el caso, la materia es homilética, pero pueden estudiar la psicología pastoral y ahí les va a dar un enfoque humano. Entonces, hay muchas ciencias que usted puede encontrar, ¿verdad? Cómo estudiar al hombre. Eso nos va a arrojar la gran necesidad en esta ciencia. Si usted estudia al hombre antropológicamente, le va a decir que el hombre tiene vacíos existenciales. Si usted estudia psicología, le va a decir que el hombre tiene una sombra, una parte oscura. Freud le llama el ello, es la parte animal, la perversa, asesina del humano. Santo Dios. Si estudiamos en la criminología la cosmovisión de ver al hombre, dice que es un asesino nato, dice. El famoso César Lombroso, el padre de la criminología moderna, ¿verdad? Interesante. Y comenzar a estudiar la medicina, la neurología, los famosos problemas genéticos que el humano trae, que de repente nace sano y de repente a cierta edad ya está programado genéticamente, que se enferma, ¿verdad? Y muere. Entonces, pero esos son otros temas. Pero eso nos va a servir al momento de buscar un título, un tema. Eso también nos va a servir. También nos va a servir el estudio de humanos inconversos. Humanos inconversos. Uno de ellos, usted puede ir ahí a Google a buscar, aquí en este mismo punto cuarto, puede ir a buscar la biografía de Julio César, de los emperadores, ¿verdad? Augusto César, Julio César y todos los Césares romanos, que cómo han sido la vida de ellos, de lujos, pero aquí pueden estudiar ustedes personajes, no necesariamente bíblicos, sino que también mundanos, ¿verdad? Personajes inconversos. Aquí usted puede ir a estudiar Cleopatra, Constantino, Alejandro Magno, los Ptolomeos, etcétera, ¿verdad? Esa se llama historia universal.
puede ir, ¿verdad?, a estudiar ellos. Nos van a servir para conocer a las deficiencias que tenemos los humanos, ¿verdad? Que siempre tenemos algo malo, no revelado hacia los humanos, pero sin embargo la psicología lo llama la sombra. En la escatología, en la teología se le conoce como pecado. Pecado. Gracias, muchas gracias, hermano Morcher. Amén, hermano. Gracias por esas maracas. Dios me le bendiga, hermano. Dios me le bendiga. Gracias. Dios le multiplique. Continuemos. Personajes inconversos. Los personajes inconversos nos van a dar un legado a nosotros para que nosotros, ya sea positivo o negativo, para que nosotros los tomemos de ejemplo como las famosas ilustraciones. La Biblia necesita, el bosquejo homilético necesita ser ilustrado. Eso le va a dar un amparo. Por ejemplo, si usted está predicando de personajes bíblicos, le va a dar un sostén al contexto y al designio, a lo que se le conoce como el contexto, que no va a reñir con el texto, sino que lo va a dosificar y lo va a hacer más entendible. Entonces, es lo que estábamos hablando en las clases anteriores, el texto con el contexto. Entonces, al momento de usar personajes inconversos, o conversos, o puede también poner personajes bíblicos, le va a dar una ilustración ¿al qué? Al título, al tema o a todo el bosquejo. Me lo va a ilustrar, me le va a dar un realce, ¿verdad? Tal vez para no ponerlo como ejemplo o para ponerlo de ejemplo, ¿verdad? Acuérdense que hubo un cantante que maldijo a Cristo, ¿verdad? Yo creo que fue John Lennon. Ahí lo puede usted mencionar si usted está evangelizando, ¿verdad? ¿Cómo les ha ido a los hombres? El que creó el Titanic dijo que ni Dios iba a poder con el Titanic. Usted puede ir a investigar quién es el hombre que construyó el Titanic y dijo eso. Entonces, la manera de moraleja es que el poder de Dios va sobre todo hombre en esta tierra. Entonces, lo que yo les decía, nos va a servir para exaltar ¿a quién? A la humanidad de humanidades. ¿Quién es la humanidad de humanidades? ¿Quién es el único humano que ha sido perfecto? Es Cristo. La humanidad de Cristo era santa. Él era santo. La humanidad santa de Cristo. O sea que Él es 3 veces santo. Entonces aquí para eso podemos averiguar de personajes humanos, ya sea positivo o negativo. Entonces de aquí vamos a comparar la humanidad de Cristo con humanidades imperfectas, ¿verdad? O incluso con David, Moisés. Ahí pueden haber tipos y figuras, fíjense. Con David un tipo de Cristo, ¿verdad? Entonces, pero ¿a qué nos va a dar? Nos va a llegar a recolectar lo que estamos viendo, a recolectar material para predicar. Ahí nos va a ayudar para un título, un tema, y para irnos a la Biblia y escoger un texto bíblico. Hoy vámonos al otro punto. Terminamos este. Hoy vámonos al otro punto, que es la naturaleza. La naturaleza. ¿Cuál naturaleza? Humana, no, ya lo vimos. La naturaleza de la creación. Cuando lo que Dios creó, ¿verdad? Los árboles, los animales, el reino vegetal, el reino animal, y etcétera, ¿verdad? A eso me refiero cuando yo digo naturaleza, no naturaleza humana. Entonces, como punto 5 o quinto, es la naturaleza. En la naturaleza, en este punto vamos a ver que Cristo mismo ponía ejemplos de lo que era la naturaleza. ¿Quién ponía ejemplos? Y nos hablaba por medio de figuras literarias, nos hablaba como se le conoce como las parábolas, lenguaje metafórico, tipos, figuras, ilustraciones por medio de la naturaleza. Fue Jesucristo. Él ocupó la naturaleza para hablarle al humano. Cristo ocupó la naturaleza para hablarle al humano. Entonces nosotros, en un paseo
Aquí en El Salvador está el famoso Bosque del Imposible, ¿verdad? O el famoso Cerro Verde, que muchos hacen caminatas. Yo puedo ir caminando y de repente, al ver un árbol, una ceiba hermosa, yo me recuerdo allá de ese árbol que estaba en el huerto del Edén, ¿verdad? Y me recuerdo cómo pudo haber sido el árbol ese de hermoso, de la ciencia, del bien y el mal. Y allí Dios ya le está dando, por medio de la misma naturaleza, le está dando un título, un tema y un texto en Génesis. Entonces, mire de ahí, Dios da la inspiración. No necesariamente yo le digo que deje de orar, no. Dios en oración le da, pero también Dios le puede dar un tema, un título, hasta un texto bíblico. Usted en la calle caminando y viendo los pajaritos, viendo a los animales, viendo... O sea, Dios habla por todo. Nos habla por las aguas, nos habla por el viento. Dice la alabanza que Jesucristo viene ya. Amén, amén. Gracias, hermana. Gracias. Dios me le bendiga. Hermana Sandy. Continuemos. Para cerrar, vámonos a... Bueno, se me escapaba un punto. En la naturaleza encierra el cielo, las estrellas que Dios usó en su palabra, montes también, valles, ríos, flores que enriquecen y dan color al mensaje. Oye, qué interesante, muy, muy bonito este punto, el quinto. Cerremos ya el punto quinto, que es la naturaleza, del cual podemos recolectar temas de material para predicar, ¿verdad? Textos, títulos que nos pueden venir para poder seleccionar un tema para predicar. Sexto, las experiencias espirituales del predicador. Aquí viene lo bueno, ¿verdad? Las experiencias espirituales del predicador. Aquí le voy a reparar yo en algo, en las experiencias espirituales del predicador. Su servidor es pentecostés. Aquí ya me metí en doctrina, ¿verdad? Entonces aquí ya ustedes se darán una idea. Entonces, no me gusta hablar de doctrina, créanme lo que no me gusta, ¿verdad? Es muy delicado porque pueden haber de otras doctrinas. Yo soy interdenominacional en mis estudios teológicos en instituto físico, donde el Señor me permite, y aquí también, aquí pueden estar proféticos, pueden estar bautistas, pueden estar pentecostés, anabatistas, metodistas, de todo, ¿verdad? Que yo estoy para ayudarles. Entonces, aquí quiero llegar, media vez sean hijos de Dios, ¿verdad? Quiero llegar yo a decirles que yo creo en los dones del Espíritu Santo. Entonces yo he tenido experiencias con los dones del Espíritu Santo y experiencias hermosas, y vive Dios que a mí han sucedido cosas maravillosas. Entonces aquí puede entrar el punto sexto, en el cual yo puedo dar un estudio para hermanos en lo que es los dones del Espíritu Santo. Uno de ellos es la interpretación en lenguas. Hermosísimo, hermosísimo. Wow, si yo me quedo maravillado. Yo sé que muchos tienen el don de lengua, el don de profecía, el don de sanidad, pero yo déjenme decirle que muy raro, casi nunca me he encontrado con un intérprete de lenguas. Y qué interesante. Fíjense que les voy a contar mi experiencia. De ahí puedo sacar yo una predicación y mi experiencia que tuve. Mi amado pastor, él ya falleció en el tiempo del COVID. De hecho, el Señor me quería usar en intérprete de lenguas. Pero, no sé, mi naturaleza, porque acuérdense que nosotros tenemos una naturaleza humana, algo me dijo que no hablara. Sin embargo, yo sabía qué estaba diciendo el pastor en el púlpito. El pastor comenzó a hablar en lenguas. Pero Dios me hizo sentir, me vino el Espíritu Santo, yo solo cerré los ojos y Dios me reveló que nuestro amado pastor desde el púlpito, de hecho ya estaba a punto de terminar de predicar. Él estaba hablando en arameo, un arameo legible. Y solo me acordé de las palabras similar a lo que se le conoce allá en el libro de Mateo, donde dice Jesús, Eli, Eli, lama sabatani. Palabras similares hablaba nuestro hermano pastor. Entonces, pero el Espíritu Santo me lo confirmó y me dijo, está hablando en arameo.
Y yo me quedo. Y me dieron ganas de decirlo a la congregación lo que él estaba hablando en arameo, pero yo decirlo en español, a nuestro idioma. Entonces, aquí quiero llegar esta noche. Que yo no hablé, callé y no dejé sacar la interpretación. Entonces, ahí puedo yo recolectar un material de mi experiencia. No le tengas miedo a los dones espirituales cuando Dios te los regala. Abre tu boca y ábrete a ellos. Entonces ahí me pasó a mí una experiencia muy bonita, pero a la vez mi humanidad, como era primera vez que yo sentía eso, me lo callé. Entonces no tuve que verlo callado. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo me reveló que el pastor estaba hablando en arameo y me reveló qué era para yo decirlo en español? Bien me acuerdo que dijo el pastor en arameo, en lenguas arameas, guiadas por el Espíritu Santo. Y yo, teniendo el discernimiento, yo oí que dijo, y el Espíritu Santo me lo reveló, que viva el Rey de Israel por siempre, en arameo. Y yo, wow, así, ¿verdad? Y yo me quedé así, y me dio temor que fuera mi carne, que fuera mi imaginación. Y no, Dios me confirmó por medio de mi sentir, se me puso encrispada la piel, un poder sobrenatural que yo sentía, y comencé yo a hablar en lenguas, y en ese momento iba a soltar la interpretación, pero yo en mi humanidad callé. Entonces eso, la congregación no sabía lo que estaba diciendo el pastor, pero yo y el Espíritu Santo me lo reveló, que le estaba alabando, que viva el Rey de Israel, el Dios de dioses y Señor de señores, decía así. Y yo lo iba a anunciar, pero me quedé callado. Allí viene la experiencia espirituales del predicador. Les estoy hablando desde los dones del Espíritu. Entonces, desde allí puedo sacar material desde mi experiencia, ¿verdad? Puedo sacar material para predicar. Entonces, por eso es importante